Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy, tras 3 o 4 temporadas sin desmontar la furgoneta camperizada, en este caso es la Peugeot Partner 1600 diésel, le he pegado un limpieza a fondo, le he desmontado absolutamente todo y como en su momento no hice un vídeo de cómo campericé, os lo voy a mandar ahora por si os puede valer alguno. Mirad que limpito todo. Más limpia también la tapicería, los asientos, por abajo. Vamos, lo que hacía falta, una limpieza buena. Igual. Todo limpito. Y la parte de atrás, como veis, está completamente como viene la furgoneta de serie, ¿vale? Mirad cómo está y ahora os voy a enseñar poco a poco cómo lo he ido yo camperizando. Yo le tengo puesto estos parasoles, que son los mismos que lleva delantero, pero recortado a medida y con esa tablita para que no se mueva. Y le hice unos cajoncitos aquí, como ahí podéis ver, donde en la parte de arriba pues nos da para guardar el móvil y aquí abajo pues puedes guardar también lo que quieras. Y aquí otro para también por aquí dejar el móvil, lo que necesites de por la noche y con una rejilla para que no se salgan las cosas. Ahí llevamos antimosquitos y la linterna de batería, de estas que se recarga con tipo dinamo, que eso es lo mejor, así no te quedas nunca sin pilas. Así que venga, voy a ir montando piezas y os voy enseñando. Bueno, pues teniendo ya la furgoneta como viene de fábrica, vamos a empezar a camperizarla. Lo primero que hacemos es echar los asientos hacia abajo. Este también. Como la entrada es por aquí, siempre de clavar las rodillas y de entrar ha cedido un poco más lo que es la esponja. Entonces le voy a meter aquí un refuerzo de una tela que tengo aquí preparada, que es una cortina. Y con esto vamos a conseguir que levante un poquito, lo suficiente para que... Ahí está, ¿eh? Con esto ya es suficiente para que luego iguale. Vale, entonces este canto, este borde, porque aquí está más bajo, este borde que está más alto, yo he medido la altura a nivel con una regla para hacer unos cajones ahí que queden a la misma altura. Y eso es lo que va a ser la base de la cama. Vamos a... Pero claro, aquí no tiene buena base y aparte aquí se destrozaría si empezamos a montar aquí cosas y bailaría y está. Entonces le he hecho una base para que ni dañe esto y que sea más estable y sujete más. ¿Veis? Esta es la base. La base lleva 3 raíles, como veis, que encajan aquí dentro para que no se desplace lateralmente, ¿vale? Y también la profundidad del raíl coincide con esta altura, con lo cual viene perfecto porque luego la tabla asienta ahí, ¿vale? Entonces vamos a montar primero la base, que es el primer paso que tenemos que hacer, ¿vale? La base, bueno, pues la base la podéis hacer a medida, un estilo parecido a este, similar o como veáis, ¿vale? Esto lo hice a posteriori, ¿vale? Que es la tapa de los cajones para que no se vean y cuando tú abres la puerta se caiga nada. Y aparte de eso, luego también la utilizamos de mesa, porque esto aquí pones unas butaquitas aquí y te pones aquí a cenar, ¿vale? Luego ya lo veréis. Vale, pues esto sería el primer paso, ¿vale? Ahora, esto tiene aquí 4 agujeros para
lo que es la base, que tiene la misma altura que el canto aquel delantero de los asientos plegados, encaje y no nos baile ni se nos vaya para adelante ni para atrás, porque no los quise hacer hasta el final porque no lo vi necesario. Entonces con esa superficie, con el tablero apoya y da suficiente resistencia, ¿vale? Entonces voy a por uno de ellos. ¿Veis? Y tiene los tubillones. Aquí 4 que pertenecen. Este es de este lado. Ahí, tal cual. Uno por ahí. Este está. Entró. Vale. Esta cadenita, ahora os voy a explicar con ese. Esta cadenita, le he hecho también otra cosita aquí para que sujete, y con el peso, si le das un golpe o apoyas algo que pese mucho, las bisagras no se partan los tornillos ni se estropee de ahí, ¿vale? Entonces lo que he hecho para darle más resistencia es ponerle esta cadenita con un tornillito por aquí y una tuerquecita por aquí. Con esto, ¿qué conseguimos? Darle más fuerza y más resistencia, ¿vale? Entonces eso está. Lo acoplamos, ¿eh? Y esto ya, cuando ya está aquí cargado con el tablero, la cama y todo, esto ya, de ahí ya no cede más, porque ya lo sujeta esto, ¿vale? Y aquí exactamente igual. Aquí lo vamos a hacer exactamente igual, con otro tornillito. Y su tuerquecita por ahí, vale. Pues ya tendríamos lo que es la base, que coincide con la altura de los asientos, ¿vale? Y esto es, ya aquí podemos meter equipaje. Fijaos la capacidad que tiene hasta el fondo, ¿vale? Entonces, hasta ahí bien. Vamos a poner los refuerzos. Los refuerzos os explico lo que es. Mira, como queda mucho vacío desde esta parte hasta allí, el tablero pues podría ceder y tal, aunque no creo, pero por si acaso yo he hecho esto de refuerzo, que viene muy bien, ¿vale? Entonces, esto al igual tiene también unos tubillones aquí, y aquí tiene una goma espuma y esta cuerdecita que es para atarlo al hierro del cabecero, para que no oscile ni se vaya la tabla para un lado y para otro, ¿vale? Entonces este me parece que es de este lado. Efectivamente, eso quedaría así. Este exactamente igual, con su tubillón aquí y su cuerdecita y su esponja para que no dañe el canto de los asientos, que al final, con la briega de entrar, salir, levantarte, al final se estropea y se daña. Ese iría ahí. Y ahora otros que van cruzados. Que serían estos, ¿vale? Estos van así, con un invento que le he hecho ya ahí para que se sujete ahí. Irían al cabecero del centro también, aquí, metido con sus tubillones, ese por ahí y este otro por ahí. Y allí también llevan la base goma espuma, y también le he hecho una encima que libra el clavito para que no se dañe el tablero. Que se lo ponemos por aquí. A ver si entra en su sitio. Ahí está, correcto. Ahí está. Entonces esto lo ponemos. Ahí está. Y esto ya ataremos la cuerda a este hierrecito para que se quede quieta y no se mueva por el lado ni para otro. Esta haríamos lo mismo y allí igual con la cuerdecita, ¿vale?
Entonces, esto ya conseguimos tener el nivel del tablero para todo. Y esto tiene refuerzo, que esto ya no lo partes, aparte de la dureza del tablero, este es un refuerzo más para asegurarnos que no se nos va a partir en mitad de un viaje. Que eso sí que sería una gran putada. Entonces, vamos a montar ya el tablero. Y este sí pesa, ¿sabes? Va plegado en 3 piezas. Porque luego ya cuando esté todo montado lo voy a desmontar para que veáis que se puede quedar perfectamente todo guardado aquí en su maletero y los asientos útiles para viajar 5 personas. Este vamos a abrirlo antes de que nos dé ahí. Ahí nos libra. Lo metemos para adentro. Y ahora me voy yo por allí para abrir aquella parte. Que tenemos que tirar un poquito más para librar los enganches de los asientos. Tal que ahí, efectivamente. Y ya lo tendríamos casi listo. Ahí está. Perfecto. Ahí estaría. Vale. Esto parece que está un poco más alto de aquí, pero no es así porque en el momento que te subes aquí, ya la esponja del asiento baja lo suficiente para que se quede alineado. ¿Vale? Esto sería tal que así. Ya lo cuadramos de aquí, que vaya en línea, que vaya perfecto y ya está. Y esta es lo que os digo, ¿ves? Esto no se vaya. Aquí puedes poner peso y todo lo que tú quieras. Y esto se cierra con un ganchito que tiene aquí. Y aquí va la nevera en el centro porque es un poquito más alta. Y aquí va equipaje, unos tuppers grandes de estos que son tipo guardarropa, que se utiliza para guardar las mantas y todo eso debajo de los somieres y todo esto. Lo medí y me venía justo y viene cojonudo, porque viene hasta los enseres de cocina y todo en un tupper. Lo sacas, lo pones encima, saca lo que necesitas, lo guardas, lo dejas en un lado. Y es súper cómodo. Esto por aquí, y ahora nos faltaría ya simplemente pues poner el sofá, los colchones. Que yo le pongo aquí un protector para que no se dañe el colchón con las bisagras y que sea lo más duradero posible, evidentemente. Entonces yo le pongo esto que tengo aquí en un ladito, que vosotros no lo veis, aquí, que es como una sábana antigua vieja de algodón que tiene ya muchos años, pero es bastante gruesa y protege, que es lo que cuenta. Entonces esto se lo ponemos así para proteger parte de las bisagras, ¿vale? Más o menos así. Tampoco es que sea una cosa de vida o muerte, pero hombre, si cuidamos las cosas nos duran más, ¿vale? Entonces esto estaría tal que así. Y una cosa muy importante que hice cuando hice los colchones, y es que la parte donde va el cuerpo yo quería que fuera entera, no quería que fuera trozos plegados, porque luego el cuerpo se te mete por mitad y es un coñazo enorme. Entonces, esta parte es la que yo hice de una pieza más larga, plegado en el centro, pero como vamos dos y uno duerme aquí y otro duerme aquí, nadie se mete en medio. El problema es que vaya cortado aquí así, que luego se desplazan, se te mete un cudo, se te mete el cudo, y eso es un coñazo. Entonces, esto lo montamos así, tal cual, y ahora los dos trozos que faltan para los pies, porque nosotros dormimos siempre con la cabeza aquí, y entramos por ahí, uno se entra para allá y otro se queda aquí, y aquí ya pues pones tu móvil, tu pijama, lo que tú necesites, y tenemos todo a mano. A ver, este iría aquí y este otro iría aquí, tal cual.
pues ya lo tenemos, chicos. Ya. Y fijaos lo que se tarda en montar y desmontar, ¿eh? Ya pones tu mantita. Bueno, se supone que pones tu sábana bajera, tu sábana de arriba, y luego ya puedes llevar una mantita a mano por si se vuelve frío o lo que sea, porque normalmente donde voy es más al norte, sobre todo en verano, porque dime dónde puedes dormir en una furgoneta como esta, sin aire acondicionado, en una zona de playa en el mes de verano, junio, julio, agosto o septiembre. No puedes. Entonces yo principalmente es para ir al norte, que es lo que me encanta, la zona que me gusta ver y disfrutar. Entonces, pues más o menos así quedaría, ¿vale? Luego, después voy a subir las cosas y las voy a encajar para que veáis cómo queda un poquito la nevera, el tupper donde llevo los utensilios de cocina y todo eso. Y luego ya el resto de espacio es para guardar los bolsos con la ropa y todo ese tipo de cosas. Entonces, más o menos hasta aquí es como yo he camperizado la furgoneta y cómo queda. Aparte, también os digo que aquí adelante aquí, fijaos el hueco que queda. No sé si lo podéis apreciar. Ahí se ve. Aquí yo guardo también equipaje, cosas que se necesitan, que si una lona por si te llueve y tienes que ponerte debajo, en fin, todo lo que llevamos los que vamos con furgonetas camperizas. Entonces, entre esto y esto, como veis, tiene bastante profundidad. Voy para 2 personas, bien para llevar todo lo que necesitamos. Así que, chicos, esta es mi opción de camperización para una Peugeot Partner o similar. Bueno, ahora ya tendríamos todo montado. Ahora lo que quiero que veáis es cómo se queda todo plegado y todo recogido en el maletero y los asientos de atrás perfectamente hábiles. Vale, yo solo he puesto una manta, pero ya pondré las sábanas cuando lo vaya a utilizar. Imaginaos que tenemos todo, las sábanas y todo, lo quitamos. Quitaríamos todo. Quitaríamos todos los colchonetas. De momento lo ponemos ahí. Esta, lo que hacemos es que lo doblamos. Y lo vamos a poner aquí en un lado. Esto que hemos puesto para proteger las bisagras y que no dañen el colchón. Esto para que no moleste lo abrimos. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es plegarlo todo. Ir un poquito para atrás. Que no nos dé ahí. Ya hemos librado. Ahora lo traemos para acá. Hay que hacer las maniobras pertinentes para plegarlo, porque dentro esto nos chocaría en estas piezas y por aprovechar espacio está hecho así. Entonces ya lo tendríamos. Quitaríamos las tablas que hemos puesto de refuerzo para cubrir ese vano. A ver, esto por aquí y esto por aquí. Anda, qué bien.
que no sale la puta esa. Voy a tener que ir por allí. Este entra demasiado fuerte. Ahora ha salido, nada más verme por aquí ha salido. Bueno, lo que os decía, y ahora esto ya lo ponemos aquí. Estas tablitas de montaje, bueno, las podemos poner aquí de momento, pero ¿veis? Ya tendríamos los asientos útiles. Esto lo podemos meter por aquí. Esto lo metemos por aquí, que es donde corresponde. Eso ahí. Y estas dos colchonetas las ponemos también por aquí. Y ya tendríamos todo plegado y metido dentro del maletero con los asientos útiles. Voy a quitar la cámara para que lo veáis. Ya esto se queda así guardado. Cerraríamos aquí. Cerraríamos ahí. Y como veis, ya están los asientos útiles. En 5 minutos. Es verdad que podría hacerse quitando los asientos y estaría mucho más bajo, pero claro, ¿cómo luego aprovechas el sitio para guardar cosas? Encima de ti, ¿cómo lo pones? ¿Dónde haces estanterías? ¿En qué sitio y cómo para llevar todo el equipaje? Entonces, te ahorras primero quitar los asientos, que es un engorro, y luego cuando tengas que pasar ITV y toda la historia es un jaleo. Segundo, tienes el hueco de los cajones, que yo he hecho 3 más o menos simétricos aproximadamente, para guardar todas las cosas, que luego veréis como tengo unos tapes herméticos grandes para guardar todos los utensilios que llevamos, los que vamos con las furgonetas camperizar, y veréis cómo se aprovecha mucho mejor el espacio y no tienes que quitar los asientos. Yo esta fórmula para mí es la que veo más cómodo para este tipo de furgoneta. Bueno, ya lo que faltaba último que quería enseñaros era esto. Bueno, otra cosita que se me olvidó el otro día. Si realmente las personas son muy altas, yo mido 1,75, con lo cual me va bien porque desde aquí hasta el asiento tiene eso, 1,75. Pero aún así yo lo que hago siempre es echar los respaldos de los asientos delanteros cuando vamos a dormir, los ponemos o así del todo o los dejamos mínimamente ahí, ¿vale? Que ya echando los dos, aquel también se hace exactamente igual, y entonces ya aquí ya no te molesta los pies ni te da, porque es verdad que estar toda la noche durmiendo dándote los pies en algo es como molesto, la verdad que entonces yo que duermo en estela siempre me lo he hecho. Y lo que quería deciros que es como organizo un poco esto, ¿vale? Lo que os decía del tupper y eso. Mirad, yo lo que llevo es este tupper, que aquí caben exactamente 2 justos de este tamaño. Y está bien aprovechado. Bueno, aquí puedes poner alguna cosita o algo, pero bueno, ¿ves? Entra hasta el fondo y aquí cabría otro. Y en este tupper, por ejemplo, este yo lo saco aquí y lo destapo y cojo lo que necesite. Mirad, aquí que llevo yo. Llevo 4 platos de plástico, 2 de cristal, siempre llevo vasos de plástico, una botellita de recambio del camping gas, edulcorante, el aceite, la sal, el mixtor, estropajo, crema solar, un vaso con tijera, varios cubiertos, cuchillos, un poco de todo, ¿vale? Faltan cosas, ya lo revisaría, bolsa de basura, faltan cosas que ya cuando vaya de viaje pues ya revisaría y veo que me falta, pero esta la tengo siempre así, esta no la toco, no la guardo así para el siguiente viaje.
Aquí cabrían, como digo, dos, si no dos, pues eso, y un bolso con ropa, lo que tú quieras, ¿vale? Para llevarlo organizado. Aquí, ¿qué llevo? Pues llevo la nevera esta que es grandecita. Yo prefiero esta nevera, aunque todos los días tengo que ir al supermercado a comprar un par de bolsas de hielo, y el día si está cerrado un domingo, lo que sea, pues voy directamente a la gasolinera y es un coste económico y siempre tienen las cosas frías. Aparte también tengo un tupper que es hasta aquí, que más o menos ocupa este trozo, que es un tupper que va de pie. ¿Por qué? Porque me acuerdo que es lo primero, cuando abrías un sobre de jamón york o de cualquier cosa, y aunque lo metieras dentro de una bolsita de plástico o algo, siempre cuando el hielo se derrite, genera agua, y al final terminaba el jamón york nadando en el agua. Entonces, compré un tupper que está de pie, con el resto de las cosas se queda de pie, no se vuelca, y van los sobres metidos dentro y le está dando el hielo, le está dando el agua y se mantiene fresco para que no se ponga malo de un día para otro. Vamos, que muchas veces abres el paquete y lo gastas, pero si te sobra algo, un poco de queso, un poco de chorizo, pues lo puedes aprovechar en ese tipo de tupper. Y aquí detrás, por ejemplo, llevo esta garrafa que es de 8 litros, con su grifito y tal. Ahora mismo está vacía, ya cuando vayamos ahí no se llena de nuevo. Y sobra espacio porque allí me queda más hueco para meter más cosas. Pero bueno, ahí atrás puedo meter la lona o cualquier otra historia. Y aquí pues igual, aquí pues también tiene el mismo hueco que este, que va a meter otros dos tuppers exactamente. ¿Vale? Y esto es lo que os quería decir, que es lo que me faltaba del vídeo, de lo que yo he hecho para aprovechar el hueco con este sistema de camperización de la furgoneta, ¿vale? Y otra cosita que se me olvidaba también, que es también muy útil, que es esto. Mirad, un tablerito aquí que es muy fino, no ocupa nada, y esto muchas veces es este largo, ¿vale? Más o menos, un poco menos que la furgoneta. Pero va ahí guardado, justo debajo del colchón, y este muchas veces lo ponemos así, y aquí te vale para poner cualquier cosa, hasta la nevera incluso la puedes poner aquí en un momento dado, si estás comiendo aquí o preparando algo aquí. Con el camping gas también lo pongo aquí, cocinamos, y bueno, pues esto te da también, si no a lo mejor, pues para hacerte el bocadillo aquí te pones, esto es más fácil, está más a mano, no tienes que estar agachado si te haces el bocadillo de pie o cualquier cosa, ¿no? Entonces lo llevo como complemento porque esto era antes una mesita con 4 patas plegables que lo llevaba allí debajo del asiento. Cuando comía lo sacaba y tal. Pero desde que inventé esto, porque a lo primero yo solo lo llevaba así, tal cual está aquí, sin el tablero este, evidentemente no se caía nada porque con las puertas cerradas pues no hay problema que vaya nada a ningún sitio. Pero con esto ya estéticamente queda más vistoso y aparte le di la utilidad de utilizarlo como mesa. Así que así puede que algún detalle se me haya pasado o alguna cosa, pero básicamente lo más importante creo que todo os lo he explicado. Así que nada, hasta aquí el vídeo, y si os ha gustado y es de utilidad, pues suscribiros y darle un like. Muchas gracias.